Este es el sexto episodio de la serie de Fab Labs. Los laboratorios de fabricación son espacios de co-creación y aprendizaje de pares. Se los puede pensar como una manera de contribuir a los comunes, entendiendo de materiales, licencias abiertas y prácticas colaborativas. También pasa eso con los espacios makers, espacios de hacedores, maker spaces. En esta serie hablamos con 6 diseñadores trabajando en Fab Labs o maker spaces, o que su trabajo se inspiró en estos espacios. Carlos Valladares es arquitecto y un pionero en temas de Fab Labs en El Salvador. Nos cuenta en esta charla un poco sobre los comienzos de los Fab Labs en Latinoamérica, algunos proyectos y sobre la red latinoamericana de Fab Labs. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Bueno, me llamo Carlos Valladares, pero todo el mundo me conoce como Caco Valladares, ya de mucho tiempo, y pasó de la familia a la universidad, al trabajo, y ya después toda la gente, ¿no? De hecho, mi empresa también tiene el nombre, ¿no? Aproveché un poquito ahí que todo el mundo sabía quién era Caco, pero nadie sabe mucho quién es Carlos. Esa es una particularidad y nada, me casé también, me gusta mucho de que me acuerdo, me dicen así. Soy arquitecto, estudié arquitectura, me licencié ya hace sí, 14 años más o menos. Y luego, no, después de andar ahí en el gremio de la arquitectura, la construcción, me gustaba mucho el diseño arquitectónico siempre, la sostenibilidad fue un tema, bueno, mi tema de tesis. Y siempre estuve como en ese mundo haciendo mucho también investigación urbana. Me gustaba andar en la calle, interviniendo en la calle mucho en toda Latinoamérica. Y hubo un momento muy interesante con el que tal vez terminaría mi presentación, que es cuando conocí a los Fab Labs. Y ahí fue en 2009, 2010, y ya en el 2011 fui de los pioneros, digamos, con Beno Juárez. Yo trabajaba con él desde hacía mucho tiempo, entonces él pues me dijo, mira, estoy en un proyecto ahorita de crear una red, ayúdanos. ¿Y qué red fue esa? Inicialmente, pues la red mundial de Fab Labs nace de una cátedra que se llama How to Make Almost Anything, o cómo hacer casi cualquier cosa. Es una materia de ingeniería mecánica en el MIT. La da un físico que se llama Neil Gershenfeld, y la daba también un ingeniero eléctrico muy famoso que no recuerdo muy bien su nombre, pero es de origen asiático. Y ellos de la cátedra, los estudiantes, eran proyectos súper disruptivos. Si vos ves la página del 2000, 2002, la clase era una locura total, ¿no? O sea, hacían máquinas para despertarte, que era un robot que te alaba el cubrecama, ¿no? Entonces te quedabas sin cubrecama y ya te estresaba todo y te despertabas. O el atrapagritos, que si estás estresado, gritabas en tu mochila y luego la sacabas a la calle. Eran proyectos de electrónica, mucho open source, y eso los estudiantes fue como, Neil, esto es grande, ¿no? Y se escaló, se hizo un piloto en el 2004 en 4 ciudades del planeta, y nada, ahorita somos 2000, 2500, por ¿Y ahí. vos en el 2009 cómo conociste los Fab Labs? En el 2009 por Benito Juárez es un peruano, arquitecto. Yo pues lo conocí a él desde el 2007, 2009 me fui a vivir a Lima. Ese fue como el primer viaje a Lima, fue interesante. Y él se fue en finales del 2009 a Barcelona. Le dieron a Beno y a Víctor Freun. Ellos fueron los 2 primeros latinoamericanos que viajaron a Barcelona. Y allá en el Fab Lab Barcelona se capacitaron de un curso que era muy nuevo en aquella época, y yo lo llevé en 2017, que se llama el Fab Academy. Es como la academia de los Fab Labs, ¿no? Entonces ahí te certifican, más que un diplomado académico, donde tú aprendes a hacer con las máquinas, ¿no? Entonces
son assignments de una semana y en una semana tenés que aprender a cortar con una máquina de control numérico, en una semana impresión 3D, en una semana programación pura y dura. ¿Vos fuiste Entonces, también para al Fab Academy? desde acá en El Salvador, ya digamos que en el 2017 ya tenía yo un tramo, digamos, recorrido, ayudé mucho al inicio. Estuve en la implementación del primer FABLA. Te voy a dar este dato que me parece, puede ser curioso, que fue en la Universidad Nacional de Ingeniería en Perú. Y ahorita hice una cuenta en el 2019 y habemos 294 FABLAs después de esa historia. Y ahorita creo que son más de 300, no sé, 350, una cosa así en Latinoamérica, nada más. Wow. Entonces fue inicio del todavía veo para atrás y uno dice, nah, no me la creo, o sea, no, haber sido parte de un movimiento que se volvió una ola, o sea, fue como una avalancha porque todos decíamos, wow, el segundo Fab Lab nos va a demorar tiempo, era costoso en aquel tiempo, eran, qué sé, 300.000 euros más o menos, lo que costaba montar un Fab Lab bien equipado, ¿no? Con todo el rigor, por así decirlo, el listado de inventarios, de máquinas. Yo siempre digo que puedes montar un Fab Lab con $100, ¿no? Si tenés algunos circuitos que ya puedan mover un cabezal y eso te ayuda a hacer una máquina, digamos. Hice una de cartón y valía como $250 y pintaba con plumones para niños, o sea, un drawing machine, un robot de dibujo. Genial. Pero bueno, o sea, supongo que más allá de las máquinas, hay como toda una filosofía detrás de los Fab Labs que es lo que te motiva, ¿no? Y fíjate que justo eso es como la conversación de fondo, siempre, ¿no? En el Fab Lab hay una triada que es muy interesante contar, que es máquinas con máquinas, lo cual es como lo obvio, ¿no? O sea, vos podés de tu computadora mandar a una impresora 3D un archivo por Bluetooth o por Wi-Fi o como querrás con cable. Y por el otro lado está la relación entre máquina y persona, ¿no? Que es como yo me relaciono en la interfaz humano-computadora. Pero la más linda es persona con persona, ¿no? Que es donde discutimos qué hacemos y cómo lo hacemos, y yo soy ingeniero mecánico, y bueno, yo soy psicólogo, y entonces empieza una conversación interesante de creación. Acciones, pues ya, o sea, es la máquina, pero eso viene al final, ¿no? Es el output, nada más. O sea, como de alguna manera vos decís que los Fab Labs son una excusa para encontrarnos entre Sí, yo creo que el personas. concepto inicial fue ese, ¿no? De llevar este concepto de laboratorio tecnológico, así tipo NASA, del MIT, carísimos, ¿no? O sea, equipamientos de $1 millón, llevarlos a África, llevarlos a India, llevarlos a Costa Rica y a Noruega. Esos fueron los 4 primeros lugares. Ustedes parte de lo que hacen en los Fab Labs es como motivar a la economía local, ¿no es cierto? Y motivar el ecosistema de startups. ¿Entendí bien? Totalmente, hay como una tríada también en los Fab Labs, el loguito de hecho de los Fab Labs es como azul, rojo y verde, ¿no? Entonces tiene la base de la economía, de la sostenibilidad, llamémosle al medio ambiente, y la educación. Entonces parte de una universidad y muy fácil se regó en universidades, ¿no? De todo el mundo, pero también empezó a llegar a comunidades, sobre todo en África, Asia del Este, y empezó a tener un impacto comunitario, porque ahí ya no habían ingenieros, ya no habían diseñadores, no habían arquitectos. Había gente de una comunidad rural que tenía curiosidad, que tenía derecho a crear también, y empezó el tema de unir las necesidades con las soluciones. Entonces, por ejemplo, en India o en Afganistán, muchos se hacían antenas de telecomunicación porque no tenían redes, pero también hubo el lado negro o el lado oscuro, como le llamamos, el lado oscuro de la fuerza fue el lobo impresionaba, ¿no? Era como un speech, un storytelling muy bonito, ¿no? Es una red mundial del MIT. Ya cuando te colgabas en el MIT, a la gente decía, wow, quiero eso. Entonces empezó a vender muy rápido la idea, a pesar de que no es una franquicia, no te cobran por ser parte, pesa mucho, ¿no? De dónde viene, el profesor Neil Gershenfeld es muy famoso, yo digo, siempre Neil es como Einstein en vida, o sea, es el físico más importante del mundo, pero Neil también tiene su carácter, ¿no? Y todo, como cualquier genio. Y él siempre tuvo eso de que fuera abierto, pero abierto como con esas reglas más del MIT. Hubimos algunos piratas, por así decirlo, que
que queríamos hacerlo abierto, abierto total. ¿Cuál es la parte que no es tan abierta de las reglas del MIT? No, que hay un inventario y que habían unas marcas, por ejemplo, ¿no? Al inicio había unas marcas, y era como no un reglamento, pero sí la guía, ¿no? Para que te valieran como un Fab Lab. Entonces era como, yo siempre digo que los Fab Labs son como una religión, vos crees en ellos, ¿no? O sea, es una religión, ¿no? Un Bueno, dogma. porque Entonces, están como muy motivados y desde afuera se ven como unas especies de fanáticos, muchos que trabajan en los sí, Fab sí, Labs, ¿no? no, y hay unas redes. Este paréntesis creo que es importante para la audiencia porque a veces uno no sabe mucho de términos, ¿no? Como Maker es famosísimo, ¿no? Ya todos sabemos que es una persona que hace cosas, pero que es un Faber, por ejemplo. ¿Cuál es la diferencia entre un Maker y un Faber? ¿No? Yo Ah, soy un Faber. contame. El Faber es que hace cosas con máquinas de fabricación digital y un Maker pues puede hacer cosas con clavos y con martillo, ¿no? Con serrucho. No necesitas Sí. saber de electrónica. Pero está el hacker también, ¿no? Y el hacker tiene una ética y tiene unas creencias distintas, es anárquico sobre todo. Y está el otro mundo de los developers. No es igual que un hacker, un developer es un coder, alguien que le gusta desarrollar. Entonces esos mundos entre maker, faber, hacker, cada uno es distinto, son tribus digitales, le llamo yo. Y me encantan las tribus porque si vos lo traes a la música, por ejemplo, un punk tiene una creencia, un pop rock otra creencia y nada, no sé, otro que le gusta la música regional mexicana tiene otras creencias, ¿no? Pero cada uno es una tribu, una moda, etcétera. Pero hubo un momento donde hablábamos, tú entrevistaste a otro salvadoreño que es mi mejor amigo, se llama Emilio, Emilio Ellis, y Emilio y Mario, otro hacker de acá, y yo, y otros amigos, nos juntamos y creamos algo que se llamaba Fabless. O sea, era menos Fab y más Fab. ¿Por qué? Y porque era mucho, no sé, ya llega un momento donde te volvés una red, 2000 Fab Labs, ¿no? Era como bonito, pero también era como quien necesitaba, quién sabía más de robótica o quién sabía más del router tal. Y a veces nosotros íbamos a las comunidades pobres, o sea, de vulnerabilidad total, a compartir y tal vez yo me llevaba un impresor 3D y ahí veía a los niños, pero lo interesante no era tanto ver la impresora 3D, sino que habían llegado a visitar a los niños de la comunidad rural y pues nada, no llega mucha gente de la capital a verlos y que se sienten importantes, ¿no? Que le estás compartiendo, hagamos esto y él quiere hacer un barco y eso se vuelve bonito. Y la máquina nunca la usábamos, entonces era como mucho fab y poco punch, digamos, ¿verdad? Entonces, el Fabless era una reflexión que no le gustó mucho a mucha gente. La hicimos en Santiago de Chile, fuimos al Congreso Mundial y me acuerdo que Mario, que es un anárquico, con un altavoz gritaba, ¿no? El manifiesto Fabless, queremos leerlo en público y se acercó toda la gente, ¿no? Ya, Ajá, hicieron una performance. sí, había una wiki, había todo y que la gente firmara y mucha gente firmó, como no sé, 50 personas que firmaron que estaban de acuerdo con el manifiesto, pero no, perdió fuerza, no fueron una iniciativa esporádica, pero como reflexión yo sí me quedé con mucho de eso. O sea, como la idea Ah, es prestarle más atención a la comunidad que a la tecnología de alguna manera. A claro, ¿cuál es el quien, impacto, sí. no? Entender que el impacto va más por relaciones humanas y mucho por la empatía, creo yo, de entender, antes de hacer, tenés que entender el problema, sobre todo cuando vas a un contexto donde no hay energía eléctrica, por ejemplo, ¿no? Entonces, no tiene mucho sentido muchas cosas que hacemos en lo Fab Lab, hay que repensarse. Y sobre todo entraba también un tema cultural, que con Emilio siempre conversábamos de los saberes ancestrales, sabiduría. Por ejemplo, yo soy salvadoreño, vivo en la Mesoamérica, digamos, ¿no? Maya. Y los mayas, si vos te pones a investigar, son genios, ¿no? Se inventaron el cero. Y con eso te digo todo. Ninguna cultura en el mundo, en la historia, se había inventado el cero. Ellos tuvieron la visión y dijeron, bueno, el cero también puede ser una forma. Y ahora el cero en física, en Internet, el cero es relevante, ¿no? Ceros y unos, física cuántica, es importantísimo. Entonces, hay muchas culturas que el colonialismo, ¿no? De España y todo esto que pasó,
que yo creo que fue bueno en cierta medida. Lo malo fue que pisotearon todo nuestro conocimiento en mi país mataron 60.000 indígenas en 1931, 2. Entonces, ahí es donde perdemos mucho el foco de quiénes somos y de hacia dónde podemos ir con nuestros saberes. Yo viví mucho en Perú, he estado varias veces viviendo por allá y cuando vas al incanato, digamos, bajas al Valle Sagrado, los saberes ahora los extraño también, ¿no? Como la meditación, como el poder conectar con la naturaleza. Y la naturaleza también es una tecnología. Entonces, ahí hay una conversación bien interesante que teníamos con esto del fabless. Y decime una cosa, cuando ustedes hacían estos campamentos para campamentos makers, que les dicen, esto tenía que ver con esta filosofía de conectarse con los saberes locales. Buenísimo, sí. Fíjate que te cuento un poquito la historia de ese Maker Camp porque fue un ensayo bien bonito y científico también. Yo fui a Stanford en el 2015 a un evento que se llama FabLearn, que es como de los Fab Labs, pero para educadores. Yo soy profesor en la Escuela de Economía y no sé, quería como conocer más de cómo pedagógicamente, metodológicamente, y bueno, fui a la Escuela de Educación en Stanford y estando ahí conocí una chica, una científico cognitiva que se llama Kate Sampson, y con Kate nos quedamos de amigos y un día me escribe ella, me dice, Caco, hagamos algo en El Salvador o en algún lugar. Y yo le digo, dale, pensemos, o sea, y nos reunimos 6 meses para crear el Maker Camp. Y el Maker Camp tenía un temario, o sea, era como un eslogan que decía, Make Thinker Learn, haz, de hacer, ¿no? Repara, para poder meterle un poco el tema de reusar cosas y aprendamos. Partimos en El Salvador, hicimos acá una locación, una en Aguachapán, que es una zona rural. Luego fuimos a Guatemala, hicimos allá otro taller. Y luego se fue ella sola, ya me regresé yo y ese fue el DF. ¿Pero qué es un Maker Camp? ¿Quiénes vienen? ¿Qué pasa? ¿Qué hacen? Fíjate que hay diferentes formatos, ¿no? El campamento maker básicamente puede durar un día, puede durar 2 días. En nuestro caso duraba una mañana, porque no teníamos presupuesto, logramos algunos patrocinios pequeñitos de espacio y cosas así, pero los materiales eran botellas plásticas, cartón, colores, pegamentos, nada tan elaborado, pero habían cosas de electrónica también. Y el público meta que definimos, porque fueron 8 talleres en 3 semanas, fueron una gira, era como gira de artista, ¿no? Así, ocho conciertos en 3 semanas, Sí. en 5 ciudades. Entonces, los niños eran entre 7 y 12, 14 años. Entonces, lo que queríamos era un poco introducir un concepto que es bien interesante, yo no lo conocía, que se llama Materialist Feminism, es feminismo material. Y eso lo que pregona, digamos, el feminismo material es que, por ejemplo, yo soy niño y por ser niño yo no voy a tejer, porque tejer es para las niñas, ¿no? Pero si vos a un niño pequeño le enseñas que con tejido y con las puntas que va generando, o sea, esa técnica de punto, hay una matemática detrás. Entonces uno puede hacer multiplicaciones con ese tejido y con eso romper un poco el tema machista, sobre todo, ¿sabes? En Latinoamérica el machismo es duro, en países como Centroamérica, México, son fuertes ese tema. Entonces, estábamos con niños y en este tema de los saberes ancestrales se nos ocurrió la idea de por qué no llevar a alguien que hacía textil, pero textil indígena. Entonces, había niños, por ejemplo, que participaron, hicimos talleres con niños de escuelas bilingües, que son como los niños como de un poder adquisitivo alto. No, la idea era que pagaran algo para poder subvencionar talleres con niños de áreas rurales que no pueden pagarlo. Entonces fue un tema ahí como de balanza, ¿no? Nosotros no ganamos ni un peso, nos tocó poner plata, pero el objetivo era hacer como un paper, ¿no? Y traducir todo esto a un paper, y por eso Kate, como era científico cognitiva, ella sí hacía bitácoras. No sé, un día me metí al Drive y tenía 8 páginas de Word en una noche. Yo typeando todo el taller. O sea que está bien documentado el caso. Pero entonces, en una mañana, estos chicos de 7 a 14 años podían hacer estos textiles digitales.
había una parte que daba yo que era enseñarle un poco el mundo de los Fab Labs, inspirarlos más que todo, ¿no? Que podían construir cosas ellos mismos, que tenían la capacidad de hacerlo y que les íbamos a ayudar. Entonces, había, bien bonito, porque teníamos como 10 o 8 diseñadores industriales, ingenieros mecatrónicos, un montón de voluntarios que querían ser parte. Entonces ellos estaban con los niños y los niños tenían mucha botella de plástico. Les pedíamos que trajeran botella de su casa, cartón, lo que quisieran, y con el material reciclado, lo que queríamos era crear soluciones para limpiar océanos. Esa era la temática, ¿no? O sea, los océanos están contaminados de plástico y les enseñábamos las islas de plástico allá en el mar, ¿no? Entonces los niños hicieron muy rápidamente un clic con la reflexión y decían, sí, hay que construir un robot que pueda, no sé, como atrapar las botellas y que se las coma y las digiera y las cree nueva materia orgánica. Los niños en su mundo creaban una solución, la dibujaban y luego les ayudábamos a prototiparla con material básicamente desecho. Entonces esa era la primera como parte, ¿no? Como de maqueta, era de tinkering se llama esto. El tinkering es una técnica de hacer cosas donde conectas el tacto con tu cerebro. Vos sabés que nosotros estamos acostumbrados a aprender por los ojos, los oídos y el habla, no tanto por el olfato o el tacto. Hemos sido una cultura muy pasiva, aprendemos escuchando, viendo, pero no haciendo. Entonces, Simon Paper, que es el padre del construccionismo, lo que decía es que cuando vos haces, tu cerebro empieza a conectarse con tu sistema nervioso, entonces vos vas tocando, te duele cuando estás moviendo un alambre, ¿no? Pero en ese momento sabes que estás haciendo una torsión que va a tener una fuerza física. Entonces los niños empezaron a usar una herramienta, por ejemplo, me acuerdo de niños que ocupaban serrucho por primera vez, había que ayudarles, cuidarlos, ¿no? Pero el agenciamiento, ese era otro concepto didáctico. Kate era la experta en educación, yo era el maker, pero el agenciamiento en la cultura maker es lo más importante. O sea, ¿quién es el agenciamiento? Te referís a quién se apropia y quién es el dueño y cree que justamente puede reusar y repensar y rediseñar lo que están haciendo. No, sí, digamos en una parte, pero en inglés le llaman agency, como más fácil en inglés, pero en español sería como tu seguridad. La seguridad y el empoderamiento. Creo que por ahí se traduce mejor el empoderamiento que toma un niño que por primera vez le pega un clavo con el martillo sin moradearse el dedo, digamos, sin golpearse, y el clavo clava, ¿no? Entonces, ese agenciamiento, esa sensación de, lo logré, ese es el agency. Entonces, había ese agenciamiento de que no tuvieran miedo, vamos a cortar este plástico con cuidado. Y luego venía la segunda parte que le daba Kate, yo le colaboraba, que era el e-textile. Y ahí sí entraban unos circuitos que se llaman Lilipad, que son open source, que son redondos y tienen LEDs. Entonces ocupábamos hilo conductor y con el hilo conductor cosíamos un pedazo de tela. Lo interesante es que el pedazo de tela era un telar que le compramos a la señora telarista ancestral de mi país, que vino y les enseñó a los niños cómo se tejía con máquinas tejedoras de cintura. Entonces, vos amarrás eso y en la cintura tenés el tejido y les enseñaba. Entonces, todos los niños nunca habían visto una señora indígena tejedora. Ella participó del taller, nos hizo la demostración y ya luego cortamos ese tejido en unas franjas pequeñas para hacer unos bookmark, unos separadores de libro. Entonces, el niño personalizaba su bookmark como le diera la gana, ponía los LEDs que tenía, los cosía y aparte hacía que el Lilipad con una batería chiquitita, como de 5 voltios, no me acuerdo cuánto era menos, como un voltio, se le metía el Lilipad y eso te ayudaba a que tuviera electricidad, entonces el niño se la podía poner de repente o la ocupaba como bookmark, entonces ya esas dos cosas era como el formato del taller, eran talleres de 4 horas. Genial. Y decime una cosa, ¿eso cuándo fue? Fue en el 2015. Y después no tuvieron la oportunidad de seguir con esta iniciativa. Fíjate que la hicimos en colaboración con una parte de la red FabLab. La red FabLab es la red latinoamericana de FabLabs. FabLab, Sí, con sí. T al final. Entonces, dentro de FabLab está FabLab Kids, que es como el programa de FabLab para niños. Ok. Entonces, lo que me querés decir es que el FabLab Kids
Es como de alguna manera la continuación de esta semillita que sembraron ustedes, que fue el Maker Camp con Sí, chicos. lo tomó no tal como el Maker Camp, pero sí lo tomó como campamentos para niños y ocupaban el e-textile. Yo creo que una de las cosas importantes fue que demostramos que podíamos hacer una gira con poco presupuesto, casi que sin mucho sponsor, o sea, no necesitas plata pues para hacerlo, más que la gana y entender cómo funcionan los proveedores y todo. Lo segundo fue que ocupábamos el e-textile, que era nuevo, no se ocupaba tanto en los Fab Labs y sobre todo para niños, electrónica para niños. Esas dos cosas creo que dieron mucho y entró la reflexión medioambiental, por un lado, y lo otro era lo de la matemática y el tema STEAM, de Science, Technology, Engineering, Mathematics and Art, que ya se empezó a profesionalizar un poco FabLab Kids, ya otro tipo de talleres. Ellos tenían 2 o 3 años y ahora pues tienen 6 o 7 años. Entonces sí se replicó algunas cosas de lo que hicimos y se hizo en colaboración con ellos y todo era como bastante de compartir archivos y cosas, ¿no? Para poderse replicar. Esa es la cultura mucho en FabLab, que sea open source y que puedas compartirlo y hacerlo y tener el archivo y bajarlo, ¿no? Sí, y justamente por eso las redes son muy importantes. Decime, ¿qué hace el FabLab, esta red latinoamericana de Fab Labs? Cómo se apoyan mutuamente? Al inicio fue interesante porque yo estuve justo en el año cero, digamos. Yo estuve 2009, 2010 apoyando cuando no existía FabLab. Y en el 2011 tuvimos, Beno se gradúa en Ámsterdam en el 2010 en el Fab 6 y pide la sede porque la universidad cumplía 100 años, entonces era la excusa perfecta para que la uni celebrara sus 100 años con que toda una red mundial de lo más avanzado en fabricación digital llegara a Perú. Y Perú era interesante también, ¿no? Por toda su historia y todo. Entonces llega el evento, Fab 7, la séptima conferencia mundial, y yo fui parte de la organización general. A mí me tocaba mucho ver prensa, comunicaciones, y ahí, cuando estábamos por primera vez en la historia, habíamos 12 países de Latinoamérica juntos. Entonces, Tomás Díez, es un venezolano, el pionero latinoamericano en los Fab Labs, él vive en Barcelona, pero fue siempre el agitador principal de Latinoamérica, y él ayudó mucho a que Latinoamérica tomara una posición, digamos, que fuera un continente más de la red. En ese momento de la séptima conferencia es cuando se crea la red. Me acuerdo bien, en el ágora de la universidad nos reunimos, era circular, y cada uno tenía 3 minutos para presentar lo que hacía y cuál era su país y dónde quedaba, por si no lo conocías. Y en ese momento nace Fablat orgánicamente, como cualquier red open source. Va tomando un poquito de fuerza 2011. En el 2012 nos empezamos a reunir y el propósito principal de Fablat en su inicio era replicar Fablabs, a viralizarlo. Entonces, la meta era, creen un nuevo FabLab en los siguientes 2 años. En los siguientes 2 años habían 12 o 15, y así exponencialmente. Entonces, las primeras partes de la red, hasta como el año 2013, eran consolidarnos, organizarnos. 2013 yo fui el organizador general de un evento que todavía se celebra, que es el FabLab Fest, que es el Festival Latinoamericano de FabLab. Lo hicimos en Lima, yo viajé, varios viajamos a Lima y otros online. Y ahí hicimos como una semana completa de eventos con la alcaldía, con diferentes instituciones, promoviendo la cultura FabLab. Ya en Perú habían 6 FabLabs en esa época, en Lima, y en Latinoamérica se estaban empezando a extender. Recuerdo que en Sao Paulo la alcaldía montó 12 de una sola vez en todas las barriadas, en las favelas. Entonces ya el movimiento empezó a organizar el segundo Fabla Fest y así. Luego hubo un proyecto con el que termino un poquito esta anécdota, que fue el que marcó, digamos, el clímax total de la red, que fue el Fabla flotante en la Amazonía. Fue el proyecto más grande, por mucho, de la historia de los Fablas en todo el planeta, que era hacer un Fabla, un barco, básicamente, que flotara en la Amazonía peruana, pero que pudiera llegar a Manaos, en la Amazonía baja, digamos, de Brasil, y que ese circuito de investigación, y desarrollo, innovación, pudiera ayudar con los saberes de la medicina y de los biomateriales
y de tejidos y de muchas cosas que hay en la Amazonía que no tenemos en otras partes del mundo, conectar a la comunidad científica con la comunidad amazónica. Y ese proyecto era muy grande y entramos, éramos 50, me acuerdo. Yo coordinaba una de las unidades de diseño, pero ¿Fuiste al barco? no, no, nunca se llegó a construir como tal. Ah. Logramos hacer un prototipo. Se consiguió una barcaza de la unidad antidrogas peruana, donaron un barco de drogas y ese barco se hizo el Fab Lab flotante, pero faltó presupuesto, era muy caro, necesitábamos como $1 millón y nunca se consiguió. Y luego se desinfló. Sabes que en las redes colaborativas hay momentos. Fuimos al MIT a presentarlo y todos nos trabamos un poco. Yo no pude ir al MIT, pero sí fue Emilio, fue Tony, Claudia, varios salvadoreños. Y estando allá había muchas actividades y no se logró presentar, todo el mundo se molestó y bueno, ya el proyecto lo continuó Beno, pero ya más como un proyecto entusiasta, ¿no? Y ya luego se fue al Singularity Beno y entró en otras cosas, en otros proyectos bien interesantes, pero ya el Fable Flotante quedó como una leyenda, ¿no? Llegamos hasta la ONU en Nueva York como uno de los 15 proyectos, de los 17 proyectos para lograr los objetivos de desarrollo sostenible y bueno, llegó lejos, pero no se logró concretar. Yo creo que sí va a lograrse, pero estábamos viendo el futuro mucho antes. Yo sí creo que se va a lograr. Era muy pionero de alguna sí, manera. Un poco sí. Esta entrevista es parte de las listas El Salvador y Diseño, Fab Labs, Diseño Sostenible, Diseño y Niñez, porque varios proyectos que nos cuenta Carlos son con niños y niñas. Las listas las encuentran en Spotify o en nuestra página web. Alrededor del trabajo de Carlos para promover la cultura de los hacedores, produce eventos. Hay varios de los que nos hablan, como el Fab Lab Fest o el Maker Camp. Creo que varios de nosotras, como parte de nuestro trabajo, producimos eventos, y de eso no se habla mucho. Se da por sentado que producir eventos es parte de nuestro trabajo. Yo produzco una pila de eventos anuales, seminarios, talleres, webinarios, mesas redondas y más. Son maneras de interactuar con otros, de promover una idea, de pedir una devolución, de abrir un diálogo, de muchas cosas. Y a veces pienso que tendría que haber estudiado un poco de producción de eventos, porque los eventos tienen una narrativa, una manera de convocar, una estrategia de comunicación, muchas cosas que estaría genial pensarlas con coherencia. De a poco y a prueba y error vamos aprendiendo y lo vamos incorporando a nuestra paleta de herramientas o de servicios. Sigamos ahora escuchando a Carlos, que tiene un mogollón de cosas para contarnos. Entonces, si hablamos del futuro, una cosa que sería genial que sucediera, siempre al final de las entrevistas yo pregunto hacia dónde te parece que esto de los Fab Labs está yendo. Sería como justamente que este tipo de proyectos se pudieran concretar, ¿no? ¿Hay otras cosas más que te gustaría que sucedieran? Fíjate que yo no trabajaba con niños, de hecho me dio pavor el primer taller del Maker Camp, me fui al baño a esconder, no quería salir porque yo no tengo hijos tampoco, pero los niños son demasiado niños, ¿no? Entonces yo estaba fuera de lugar, pero me gustó, rompí el hielo y aprendí a tirarme al suelo y desparramarme con ellos. Yo creo cuando hubo un momento que yo también llevé un programa del Singularity University, donde mi mentor me dijo, ¿cuál es tu propósito de transformación masiva? Y entré un coach todo el día, ¿no? Y era como, hacía un gran texto y me decía, sí, pero ¿cuál es tu impacto? Entonces lo logré sintetizar en Making Makers. Y eso creo que para mí es el futuro. El futuro no es el fable flotante que soñábamos, gigante, con todas las máquinas bio-nanotecnológicas, sino crear más personas
conscientes de que existe la tecnología, como nosotros, que ya somos 10.000 personas fácilmente en Latinoamérica, conscientes de que tenés una capacidad, una habilidad, y que la puedes, y que no es que la puedas, que la debes compartir con los demás. Para mí ahí está el gran reto. Como, así como le enseñamos a hablar a nuestros hijos o a nuestros sobrinos o a los niños, cuando jugás y de alguna forma aportás en su crecimiento y en su desarrollo personal, ¿cómo podrías a través de estas herramientas o este mindset, ¿no? De hacer cosas, que el niño aprenda a hacer cosas. Y eso se ha hecho mucho en la red, creo yo. Tu sobrino se te pega, se va al Fab Lab, tío, quiero hacer un juguete, bueno, imprimamos un juguete, ¿no? Entonces, esa sensación de hacer que hayan más hacedores, esa sería mi ilusión, esa es mi ilusión y una de las razones por las cuales, como te decía, en la pandemia, estando encerrado, reflexioné de que tenía que buscar estrategias para ser más disruptivo porque me voy a morir, como todos nos vamos a morir. Entonces, ¿cómo dejas algo que cuando vos te muras esté ahí, ¿no? Y se continúe el desarrollo. Entonces, eso de making makers o hacer más makers fue como algo con lo que di en el 2019 y estoy convencidísimo de que todos podemos contribuir a ese propósito. No es muy difícil, solo hay que tener ganas. ¿Cómo es esto de making makers, hacer más hacedores? Es replicar el gen. Por ejemplo, acá se daba mucho que todo el mundo buscaba a Caco, ¿no? Bueno, pues entonces llamen a Caco. Entonces yo estaba a un lado. Pero vos hablaste de estrategias. ¿Qué estrategias tenés para que esto suceda? Fíjate que yo creo que ahorita que se aceleró el mundo digitalmente, es muy fácil compartir conocimiento, porque vos haces un Instagram Live, por ejemplo, y queda grabado. O sea, si lo dejas grabado, cualquiera se mete a tu canal y ve eso. Y si vos entonces le enseñás a un niño cómo crear una impresora 3D en una hora, por ejemplo, ¿no? Entonces, haces una serie de webinars y en 3 webinars yo le puedo enseñar a un niño, por ejemplo, a hacer una impresora chiquita, de juguete casi, pero con muy pocos recursos. Esa capacidad de viralizar a través de los recursos que siempre han sido parte del mundo de los Fab Labs, académico, de PhD, de máster, ¿cómo lo llevas al mundo de los niños? ¿No? Entonces, ese desafío ha sido el que he estado, digamos que los últimos años tratando de aportar. Me separé un poco por otros temas empresariales y además de emprendimiento tecnológico. Tengo una agencia de innovación, entonces me demandaba mucho tiempo, pero estoy sacando de nuevo tiempo. Ahorita me metí a un proyecto interesante que se llama el 3D Fashion Week, que es traer los Fab Labs a la comunidad de la moda, pero desde el punto de vista ético y étnico. Entonces ahí pues también entras con cultura, entras con estos niños nuevos, digamos, que de pronto no conocen que nosotros tenemos un cierto tipo de vestimenta ancestral con unos colores. Por ejemplo, la cultura maya es súper rica en todo el tema textil, ¿no? Y lo hemos perdido. Entonces, ¿cómo traes pasado, presente hacia un futuro los niños, ¿no? Entonces, yo creo que la aceleración digital y los medios como esto que estamos teniendo a tantas horas de diferencia, pero que un link nos une, es el camino. Creo yo, el e-learning es la estrategia. Perfecto. Y decime, si queremos leer, mirar, escuchar cosas que tengan que ver con estos temas con los que vos trabajás, ¿qué nos recomendás? ¿Qué estás leyendo, escuchando, que te inspira a vos? Mira, ahorita últimamente no he estado leyendo mucho, pero hay unos libros de fábulas que son... Pero mirando, Veo mucho escuchando. YouTube, veo mucho YouTube y creo que Ok. hay algunos canales, por ejemplo, el canal de Fablat TV. Fablat TV es un canal donde está alojado mucha información de toda Latinoamérica, la subimos mucho ahí. Ese canal es muy bueno, pero a mí me gusta también como usar el tema de los libros. Yo creo que es importante. Hay un libro como tal que creo que es el primer paso, que se llama el Maker Movement, y es un libro de Chris Anderson que te cuenta, digamos, con un storytelling bastante sencillo, no tenés que ser ingeniero ni nada, cómo la cultura maker es tan poderosa. De ahí hay un libro que yo enseño mucho de un periodista argentino que se llama Oppenheimer, y él ha creado un libro que se llama Crear o Morir. Entonces, en Crear o Morir te cuenta mucho de la impresión 3D, de todos estos temas como del futuro que ya están
en nuestras casas, ¿no? Yo tuve en mi comedor 4 impresoras 3D muchos años y era como movamos los impresores para comer porque hay que cenar, ¿vea? Entonces ya en tu casa tenés cosas, ¿no? Que se están dando y este libro habla mucho de eso, crear o morir. Creo que ahorita hay un tema bien poderoso que es como, digamos, cómo puedes transformar de alguna manera a través del emprendimiento algunas cosas. Y yo he leído un libro varias veces que me gusta mucho, que se llama Lean Startup, es de Eric Ries. Y Sí. es una Biblia, digamos, para quien quiere emprender, quien quiere causar un impacto y cómo medirlo también, ¿no? Entonces lo interesante ahí es el aprendizaje validado, ese es como el rollo. Y hay otro libro, el último quizás, que te diría, que no lo he terminado de leer, pero Me encanta porque empezaste diciendo yo no leo y ahora ya vamos por el cuarto o quinto libro. Dale. tengo un año de no leer, porque la pandemia se me cortó el ritmo, pero sí leo bastante. Hay un libro que me regaló Benito que me encanta, que se llama Holacracy, y es un nuevo modelo que lo he estado contando en conferencias y todo. Yo ocupo el Adocracy, pero ese libro no existe. El Holacracy sí, y es como la muerte de todos los CEOs, ¿no? Entonces, ¿cómo generas una horizontalidad en las organizaciones? Yo creo que para comunidades open source, para comunidades colaborativas, tener ese mindset de horizontalidad, de peer-to-peer, es importantísimo. Entonces, el Holacracy para mí fue un libro así, calidad. Muy bien. ¿Y está en español, Holacracy? Fíjate que lo he buscado en español y no lo he encontrado. Está en inglés. En inglés, hay un portal también, holocracy.org, creo que se llama. Y son Ok. las holocracias, ¿no? Traduciéndolo al español, son holocracias o adocracias, nuevos modelos de poder más descentralizados y Buenísimo. horizontales. Bueno, muchísimas gracias por la Chévere, entrevista. ¿no? Buenísimo. Gracias a vos por invitarme, Mariana. Ha sido un placer y le he pasado súper bien también. Aprendí. Me encanta cuando al final de la charla Carlos dice que quiere buscar estrategias para ser más disruptivo. Yo quisiera también ser más disruptiva y sin embargo para mis colegas en el Ministerio del Interior en Finlandia ya es demasiado. Entonces tengo que dosificar mi disrupción para no abrumarlos. Y siempre es ser más disruptivo en relación a un contexto. En el ámbito de los Fab Labs, cuando todo ya se comparte con licencias abiertas, cuando hay muchas comunidades hackers que están haciendo cosas maravillosas, compartiéndolas, creando esa comunidad, aportando a los comunes, ser disruptivo es algo pero muy diferente a ser disruptivo en el sector público. Para hablar un poco de gobierno abierto y datos compartidos, por ejemplo, hay muchos datos que son delicados y no se puede anonimizar fácilmente, por eso no se puede publicar abiertamente. Incluso a veces, para anonimizar, hay que tergiversar, porque si por ejemplo tenemos una sola persona buscando asilo político de un país, no se puede publicar, porque entonces esa persona es identificable. Así pasa con mucho material, que aunque creamos en las licencias abiertas, no todo se puede compartir. Igual poner en la conversación e intentar es siempre saludable porque uno aprende de las limitaciones y porque se generan debates que pueden en algún momento abrir puertas lentamente. Pero ser muy disruptiva puede dinamitar puertas y al final ser perjudicial. Supongo que la disrupción en dosis pequeñas es algo que practicamos muchos de los que ya intentamos dinamizar puertas y se nos cayó el marco en la cabeza. Entonces es mejor ir 2 pasitos para atrás y pensar la estrategia para que otro decida abrir esa puerta de a poco en otro momento. Y a veces creo que cuando realmente estoy haciendo diseño y empujando a que las cosas sucedan de manera más abierta y colaborativamente, no pasa en las reuniones formales, sino en los almuerzos, en los recreos y en los pasillos. Creo que voy a escribir algo sobre eso, diseño en los pasillos, en el medio, en las intersecciones y las grietas. En organizaciones donde el diseño recién empieza, estos pasitos se dan en espacios informales, igual que con muchas otras cosas, empezando buscando consenso en una charla de pasillo y pasa un buen rato antes de que sea una decisión de diseño.
Sin embargo, hablamos poco de lo que pasa en los pasillos, los centros de cultivo. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, el diseño de sonido es de Andy Fechi. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube, Instagram y Twitter, o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.